habían pedido que esperara un poquito más, pero bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Gabriela Roselo, yo soy secretaria de una cámara, Mercedes, y doy clases en la facultad. Estoy especializada en Derecho Civil y Obligaciones, en mi materia, por eso, responsabilidad civil. Yo había preparado una clase más para abogados, pero algunos de acá me han dicho que es docente. ¿Hay más docentes acá? Bueno, entonces, como hay docentes, por ahí cambia un poquito la presentación y los abogados me van a perdonar. ¿Vos sos docente? Abogada. Si quieren venir más para acá, me van a perdonar los abogados porque voy a decir cosas re básicas y voy a tratar de usar un lenguaje no de abogados para que entendamos todos, porque si no, los docentes por ahí... Sos de la facultad. Bueno, igualmente me paran, me preguntan, pero por ahí digo algunas cosas muy básicas con perdón de los que van a decir esto es tan obvio, pero para los que no somos abogados, lo obvio para nosotros no es obvio. Este tema de responsabilidad civil de los establecimientos educativos es bastante importante porque... No les voy a decir yo las noticias, todos sabemos todos los problemas que hay en las escuelas, por la cantidad de alumnos y por la violencia que hay en los alumnos. Yo particularmente pienso que es por efecto nuestro de los padres, que no ponemos los límites suficientes. Pero lo cierto es que nos encontramos frente a un montón de alumnos y un montón de daños y problemas y casos inclusive donde alumnos que llevan armas a las escuelas y se producen accidentes. Y una poca respuesta por ahí del establecimiento educativo, inclusive hay una ley anti-bullying en nuestro país, pero tampoco es que ha sido tan efectiva. Lo cierto es que los adolescentes, sobre todo, y cada vez la adolescencia se corre más abajo, porque empieza a los 8, 7, los chicos ahora encima tienen celulares y pueden hacer bullying a través de redes sociales, y esto... no solo implica burlarse del compañero, sino que muchas veces es con violencia y se producen daños. Y este es el tema que ahora nos convoca, la responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Porque bueno, hay otros tipos de responsabilidades que le pueden caber a los docentes, administrativas, penales inclusive, pero el tema de hoy es solamente la responsabilidad civil. Es decir, la reparación de los daños que pueden causarse por los actos que hacen los alumnos o por los actos o por los daños que sufren los mismos alumnos. En primer lugar, yo les voy a contar un poco cómo fue evolucionando, si es que puedo manejar esto. Totalmente. Bueno, básico. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de reparar el daño en forma patrimonial, ¿no? Una traslación, en realidad, para que el daño no lo asuma económicamente la propia víctima, sino que es alguien que tiene que asumir las consecuencias económicas de ese daño, que puede ser un daño material, es decir, una incapacidad que se le puede producir al alumno, a un tercero, e inclusive un daño moral, ¿no? Un daño en sus sentimientos, en sus emociones. La responsabilidad civil tiene reglas generales para todos, pero este supuesto de responsabilidad civil en los establecimientos educativos siempre, desde el Código de Vélez, tuvo una norma específica dedicada a este supuesto especial. Por eso, uno de los supuestos especiales de responsabilidad civil son los daños que tienen que ver con los establecimientos educativos, regulados, ya les digo, desde el Código de Vélez. Pero claro, se produjo una evolución muy importante entre lo que era la regulación que traía el Código de Vélez a lo que tenemos hoy en día. Esto es un resumen de todo lo que vamos a ver ahora.
lo primero que teníamos era una culpa del director del colegio y ahora pasamos a una responsabilidad que no tiene que ver con la culpa, sino que es una garantía que tiene el titular del establecimiento educativo, una responsabilidad agravada con respecto a lo que le pase a los alumnos en la escuela. Vamos a ver ahora cómo fue evolucionando y por qué. Bueno, obviamente toda evolución tiene que ver con cambios, y cambios no solo en la sociedad, sino también cambios que una de las materias que más evolucionó en el derecho fue el tema de responsabilidad civil, en general, y esto sobre todo para los docentes, porque los abogados lo saben, la responsabilidad civil en general, desde el Código de Vélez, siempre fue una responsabilidad civil basada en la culpa, lo cual es lógico, es decir, alguien que actúa con una conducta a la que mala, negligente, con impericia, se le reprocha la conducta y tiene que responder por el daño que causó por esa conducta negligente. Esto es básico, la responsabilidad civil se basaba exclusivamente en la culpa en la época de Vélez, pero esto sufrió una evolución importante, porque este sistema exclusivamente basado en la culpa no llegaba a reparar todas las situaciones dañosas. Imagínense la introducción de los automóviles, de las máquinas, bueno, ni hablar de la informática, la tecnología. Hay muchísimos daños que no tienen que ver con la culpa, sino con otras consideraciones, con otras cuestiones que el legislador tuvo también en cuenta para hacer responsable a quien estaba en mejores condiciones de solventar ese daño. Pero también en este supuesto específico de responsabilidad hubo también una evolución, y sobre todo vamos a ver el derecho francés y el español porque son las fuentes de nuestro derecho, cómo evolucionó específicamente esta responsabilidad. En cuanto a esto que yo les venía diciendo recién, en la responsabilidad civil en general, y ya les digo, sobre todo para los docentes, bueno, el sistema de responsabilidad civil del Código de Vélez solamente se basaba en la culpa. Era un sistema de responsabilidad civil, más que nada tendía a reprochar esa conducta que era negligente. Se ocupaba más la responsabilidad civil de reprochar al culpable que por ahí de la víctima. Pero esto cambió. Con todo esto que yo les digo, con toda esta evolución en la sociedad, la verdad que la responsabilidad civil ya no se ocupa tanto de buscar un culpable o reprocharle su conducta, sino que la responsabilidad civil tiende ahora a repararle el daño a la víctima. No nos interesa tanto que el culpable sea castigado, sino que la víctima obtenga su reparación, que se trasladen las consecuencias económicas del daño, que no las asuma la víctima, que las asuma alguien por el cual la sociedad considera justo que está en condiciones de asumir ese daño. Esto se plasmó en la reforma que tuvo el Código en el año 1968, la reforma de Borda, en la que todos los abogados sabemos, donde se cambiaron algunos pocos artículos del Código, pero cambió toda la filosofía del Código Civil, porque además de tener una responsabilidad basada en la culpa, que por supuesto sigue y está, tenemos responsabilidades objetivas. Vuelvo a decir, para los que llegaron, por ahí son nociones muy básicas, pero hay algunos docentes. Y para los docentes, la responsabilidad objetiva, y ahora está muy claramente definido en el nuevo Código Civil y Comercial, no tiene que ver con la culpa del agente dañador, sino que toma en cuenta otras consideraciones, otros supuestos distintos. Por ejemplo, se hace responsable al titular de un automotor, independientemente de si actuó con culpa o no. Solamente por ser titular de un automotor y haber causado un daño se lo hace responsable, salvo que haya alguna causal de exhibición de responsabilidad, ¿no? Que también están contempladas. Pero ya no siempre la responsabilidad civil se basa en la culpa. Esto cambió en la responsabilidad civil en general. Y después hubo más avances aún. La Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor estableció y se aplica a los establecimientos educativos una obligación de seguridad.
de todo aquel que preste el servicio. Y también, sin buscar la culpa del que presta el servicio, sino una obligación de seguridad que tiene que ver con quien presta un servicio lo tiene que prestar de manera adecuada y sin que cause daños ese servicio a los destinatarios. Y esto se aplica también a los establecimientos educativos. Y la responsabilidad civil en general avanzó aún más, porque primero buscaba un culpable, después buscaba resarcir el daño, después las nuevas tendencias dijeron, no, pero es mejor prevenir el daño. Entonces, ya desde antes del nuevo Código Civil, que trae un capítulo de responsabilidad civil como función preventiva, desde antes de eso, Alterini, en la Facultad de Derecho se la pasaba dando charlas de esto, de decir, vamos a prevenir el daño, usemos la ley ambiental, la ley de presupuestos mínimos ambientales en forma analógica, que trae un principio de prevención, usemos esto y tratemos de que la responsabilidad civil también apunte a prevenir el daño. Así que fíjense cómo evolucionó de buscar un culpable a prevenirlo. Que no nos interese tanto el culpable, que nos interese la víctima, prevenir el daño. Esto está ahora receptado en el nuevo Código Civil, que como ustedes sabrán, los docentes no tienen por qué saberlo, trae la responsabilidad civil en sus dos funciones. Función preventiva, función resarcitiva. Esto en cuanto a la responsabilidad civil en general. En cuanto a este supuesto específico de responsabilidad civil, es decir, el supuesto específico de responsabilidad civil en los establecimientos educativos, el derecho francés fue fuente directa de nuestro Código Civil, y el Código de Napoleón tenía una presunción de culpa, esto es lo mismo que nuestro Código Civil, no voy a hacerme la que sé francés, estudié algo, pero ahí lo tienen, institutor, no sé cómo pero sería como del director. Y esto a partir de un caso muy conocido de un director Leblanc, donde él había demostrado su falta de culpa. Pero igualmente el proceso fue tan largo que en el interín se volvió loco, donde un niño había resultado muerto por un puntapié que le dio un compañerito. Entonces esto generó todo un movimiento y se cambió el código francés. Se reforma, como dice ahí en 1899, se reforma la norma solo respecto de los profesores de establecimientos públicos, de los directores, perdón, de establecimientos públicos. Les vuelvo a repetir a raíz de este caso que tuvo mucha connotación pública. Recién en 1937 se vuelve a reformar y ya respecto de los establecimientos privados. Y se suprime completamente esta presunción de culpa del director. Una presunción de culpa implica no ya que la víctima tenga que probar la culpa, sino que acaecido el daño es el director el que tiene que probar que actuó en forma diligente. Así que esto en cabeza de los directores era muy gravoso, de ahí que se genera todo este movimiento. Y lo mismo pasó en España, que ese sí fuente directa de la reforma que tuvo nuestro Código Civil, lo mismo, una presunción de culpa del docente, y en 1991 se modifica el Código Civil y se pasa entonces, no tenemos más presunción de culpa respecto de los docentes, sino que el que se hace responsable, el que debe ser responsable es el titular del establecimiento educativo, ya sea que se trate de un privado o del Estado, aunque la jurisprudencia en España duda si estos artículos se aplican también a los establecimientos estatales, pero de todas maneras, si no, se juzga la cuestión por la responsabilidad del Estado y también se hace responsable al Estado y no ya al docente. Y además, igualmente la responsabilidad modificada de estos artículos 1903 y 1904 sigue siendo una responsabilidad de tipo subjetiva, es decir, basada en la culpa. Pero ya no la culpa del director, sino la culpa del titular del centro educativo,
que se exime, como ven ahí, demostrando que empleó toda la diligencia como si fuese un buen padre de familia para prevenir el daño. Y a los docentes y a los directores, al revés, se les puso una norma menos gravosa para ellos, porque fíjense que el titular solo puede repetir si el docente incurrió con dolo, es decir, con intención de dañar, con culpa grave, no con una culpa común. Así que la situación del docente y del director es mucho más leve en España, siendo el titular del establecimiento el principal responsable y solo puede repetir, es decir, una vez que paga, te puede reclamar al docente o al director si demuestra culpa grave o dolo. Se dan cuenta que la situación es mucho más leve para los docentes. Bueno, esto ya se los dije, que no hay coincidencia en la jurisprudencia, pero la solución es lo mismo, ya sea que se aplique el Código Civil o la responsabilidad del Estado, que emana directamente de la Constitución en España, el responsable es el titular del centro educativo. Todo esto, el derecho español, específicamente esta modificación del Código Civil, fue el antecedente que hizo que se reformara el artículo 1117 del Código Civil de Vélez. Se tuvo especialmente en cuenta esto, pero es un antecedente porque no lo hicimos igual, lo hicimos más grave. Este era el original. El 1117 de la época de Vélez traía esta presunción de culpa del director. Fíjense, rige igualmente lo establecido para los padres, la responsabilidad por el hecho de los hijos, rige igualmente respecto de los directores de colegio, maestros artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices mayores de 10 años y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron impedir el daño. Fíjense que tenemos una responsabilidad subjetiva, es decir, basada en la culpa, pero a diferencia de las normas generales, hay una presunción de culpa. Y no es la víctima la que tiene que probar, sino que era el director el que tenía que probar su no culpa. De manera tal que si no la podía probar, era responsable. La carga de la prueba estaba en cabeza del director. Bueno, como siempre se discute, en derecho siempre discutimos los fundamentos de responsabilidad, y como siempre hay varios autores, algunos decían que esto era como una potestad delegada, es decir, que los padres delegaban en el director esta función de patria potestad, pero para la mayoría de la doctrina no era tan así, sino que no era una patria potestad lo que tenían los directores, sino un deber de vigilancia de lo que ocurría con los alumnos mientras estuviesen bajo su esfera de cuidado, lógicamente. Los tenían que vigilar mientras estuviesen en el establecimiento docente. ¿Quiénes respondían? La norma hace referencia al director y a los maestros artesanos, pero lo de los maestros artesanos no se aplicó nunca, porque era tenía que ver con alguien que enseñara un oficio, y esto después también se enseñó en establecimientos educativos. Así que el que respondía era un director que estuviese a cargo de un establecimiento donde se impartiera algún tipo de educación, donde se enseñara algo. La norma decía que solo respondía por los mayores de 10 años, con lo cual, según el texto literal, por los menores no respondía. Esto también generó algunas dudas en la doctrina sobre qué pasaba con los daños que producían estos menores de 10 años. Y bueno, la mayoría decía, bueno, se aplican las normas generales, no hay presunción de culpa. Algunos otros decían, bueno, vamos a aplicar el 1113 cuando habla de los hechos de los dependientes en forma analógica para los menores de 10 años. Es decir, otro artículo, para los que no conocen el 1113, es un artículo que habla de un montón de cosas, pero también responsabiliza al principal por el hecho de los dependientes.
pero había como un vacío ahí. Y no establecía límite de edad el artículo, como lo vimos recién, no decía que si los alumnos tenían que ser menores, mayores, pero lo lógico es que si era un artículo, y esto en sí coincidía toda la doctrina, que decía que lo establecido respecto de los padres rige respecto de los directores, tenía que ver entonces con los menores de edad. ¿Por qué puse yo mayores de 21? Porque cuando se aplicaba este artículo, la mayoría de edad era a los 21 años. Así que ahí sí había coincidencia en la doctrina de que no iban a ser responsables los directores por aquellos alumnos que causaran daños que tuvieran más de 21 años. En 1117 lo que establecía era una responsabilidad refleja, que llamamos indirecta, es decir, una responsabilidad por el hecho del otro. El director respondía por los daños que el alumno causara, a otros alumnos o a algún otro tercero. Imagínense que tiraba algo desde la ventana y hería a alguien que pasaba por la calle. El artículo se ocupaba de esto, del daño causado por el alumno. Y obviamente, ¿cuándo iba a responder el director? Cuando el daño ocurriera bajo el ámbito de su control, es decir, mientras estuviese en clase, sin duda. Pero también en recreos, e inclusive la jurisprudencia también hacía responsables por toda actividad que tuviera el control del establecimiento, el director en este caso, que era a quien responsabilizar, es decir, toda actividad que estuviese hecha con control del colegio. Por eso yo le puse recreos, paseos organizados por el establecimiento. Como les vengo diciendo, la responsabilidad era exclusivamente basada en la culpa, pero con esta inversión de la carga de la prueba. Normalmente, cuando la responsabilidad subjetiva es la víctima la que debe probar, y acá no. Acá, ocurrido el daño, la culpa estaba presumida y es el demandado, el director, el que tiene que descargar y producir pruebas sobre su falta de culpa. Bueno, lo que dice ahí abajo es lo que muchos ya saben, o sea, la culpa es negligencia, es decir, no hago todo lo que tengo que hacer, imprudencia, hago tal vez más y por eso se produce un daño, impericia en el arte o profesión, no hace el director lo que debe hacer de acuerdo a su responsabilidad como el director. Esto es lo que era el artículo 512 del Código Civil y que ahora está en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? La falta de diligencia según las circunstancias del tiempo, naturaleza de la obligación, según la índole de la obligación, y sabemos que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, es decir, cuando yo soy director de una escuela, tengo la responsabilidad tinente de ese director, ¿no? Lo destacado, ya se los dije, inversión de la carga de la prueba, porque esto es lo grave. Cuando se invierte la carga de la prueba, es el demandado el que está en una posición en donde tiene que probar. ¿Cómo se prueba la falta de...? Es súper difícil probar la no culpa, porque en realidad el director lo que tiene que hacer es acreditar que hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, tiene que demostrar que cumplió, que no tuvo negligencia, imperiencia. Lo que yo les puse ahí son ejemplos de lo que dice la jurisprudencia, que había actuado con el cuidado y diligencia que su deber le exigía, que para impedir el daño hubiese tenido que actuar mucho más allá. Es parecido a veces a lo que les pasa a los médicos cuando tienen que probar su no culpa. Tienen que probar que hicieron todo lo posible y aún así no fue posible evitar ese daño. Todo lo que las circunstancias en ese momento le permitían hacer. Y aún así el daño no fue evitado. Es muy difícil probar la no culpa, pero es más fácil probar la no culpa que probar un hecho ajeno. Porque cuando se exige la prueba de la no culpa, puede ser que la causa del daño permanezca ignorado. No así cuando la responsabilidad es más agravada, como la responsabilidad objetiva, donde ya yo tengo que probar efectivamente
¿Qué es lo que provocó el daño para eximirme de responsabilidad? No sé si soy clara. O sea, la no culpa implica producir pruebas sobre mi propia actuación, diciendo yo hice todo lo que tenía que hacer. Aún así, el daño se produjo. ¿Por qué se produjo? Ya no es cosa mía. Si bien es difícil, no es tan grave como probar una causa ajena, que es la eximente en el otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad objetiva. Está claro, ¿no? ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? Bueno. No estaban comprendidos en la norma. Bueno, los daños sufridos por los alumnos no estaban. Yo les dije, es una responsabilidad, refleja la del 1117 de Vélez. Es decir, es la responsabilidad por el hecho del otro. Así que si el niño había sufrido un daño porque se lo provocó él mismo, no estaba comprendido en esta norma. O porque se lo provocó algún vicio de alguna cosa del establecimiento, eso no estaba comprendido en esta norma específica. Tampoco estaba comprendida la responsabilidad de los docentes, porque hablaba solo del director. La responsabilidad del docente sí se regía por las normas generales, es decir, una responsabilidad subjetiva donde la que tenía que probar la culpa del docente era la víctima. No le cabía esta presunción de culpa que solo era para el director. Y tampoco estaba comprendida la responsabilidad del titular del centro educativo, ya sea el Estado, en las escuelas públicas, o el dueño de la escuela privada. No, en esta norma no estaba comprendida, tampoco había una norma específica para este tipo de responsabilidad, pero aún así la jurisprudencia empezó, vieron que siempre empieza por la jurisprudencia y después se va resaltando. Entonces la jurisprudencia empezó a ver que el titular del centro educativo también tenía algo que ver con el daño, porque en definitiva es el que organiza el servicio. Así que empezó a aplicarle la obligación de seguridad. ¿Vieron esa obligación de seguridad que inició prevista en el contrato de transporte, pero después se fue extendiendo a un montón de contratos e inclusive en forma extracontractual? La ley del consumidor ni siquiera distingue si estamos en contrato o no, sino que aplica una obligación de seguridad. Es decir, quien presta un servicio, y sobre todo un servicio de forma organizada, tiene que hacerse responsable. Así que la jurisprudencia, en base a esta obligación de seguridad, que como ustedes saben, emana del principio de buena fe, en realidad. No es una obligación. Cuando uno contrata con alguien, el contrato de transporte es clarísimo. Si uno sube un transporte, sí, me tienen que llevar a destino, pero me tienen que llevar sana y salva. O como yo le digo a mis alumnos, en las mismas condiciones que subí, porque si subí media enclenque, bueno, no me arreglan en el colectivo. Tengo que bajar igual que como subí. Eso es implícito. No me lo tienen ni siquiera que poner en forma expresa, que hay contratos que conllevan esta obligación de seguridad. Bueno, la jurisprudencia entendió que en las escuelas también estaba esta obligación de seguridad, que si yo mando a un chico a mi escuela, no solo lo tienen que educar, sino que tiene que salir seguro, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, porque estoy pasando mal. La norma se reformó, esto que vimos al principio, de que el régimen cambió sustancialmente en el año 1997, mirando un poco sobre todo lo que ha pasado, como les dije antes, en el derecho francés y en el derecho español. Y además atendiendo a lo diferente que son las circunstancias entre que Vélez plasmó esa presunción de culpa del director en una sociedad donde el director era el que estaba a cargo del aula, donde en la época de Vélez, no sé, 10, 20 alumnos, no miles de alumnos como circulan hoy en el establecimiento educativo, además con un montón de docentes en el medio, con lo cual los fundamentos de la reforma tienen que ver con esto. Primero, con la asistencia de un montón de alumnos a las escuelas, de también un cambio en la sociedad, ¿no? Porque los alumnos antes tenían como más respeto al profesor y al director. Ahora los que somos padres sabemos que hay ahí un problema con los alumnos que cada vez, digamos, tienen otros
otros valores. No tienen este temor reverencial que había antes frente al director. Pareciera que es como todo lo contrario. Nos vamos de un lado para otro. Bueno, entonces, ¿se entendió esto? Estos fueron un poco lo que yo les puse ahí. No sé si se llega a leer, porque por ahí está medio chiquito, pero esto que era anacrónico, injusto, que era una carga muy pesada para los directores del colegio tener esta presunción de culpa de algo que en realidad no podían controlar, porque convengamos que el director del colegio no es el dueño de la escuela, es un dependiente, además. Entonces, bueno, esto se dijo cuando no tenía ningún respaldo con la realidad, no se justificaba, bueno, provocaba, esto también se dijo, que esto les provocaba un estado permanente de angustia, que en vez de ocuparse de los chicos estaban preocupados, y por ahí había muchas actividades que no querían realizar, no querían llevar las excursiones y cosas así, todo por un temor, por el peligro. Por el peligro y yo soy secretaria de una escuela secundaria, por eso. Y sigue pasando. Sí. Sí, lo que pasa que... Aparte, las escuelas en el estado que está también tenemos que ver mucho. Sí. No, es que es complicadísimo, por eso es un tema que por ahí es tan interesante, porque bueno, esta es la parte de responsabilidad civil, pero la verdad que es un tema que requiere, ya les digo, una ley anti-bullying, una visión de un montón de aristas, porque lo que está pasando en las escuelas, ahora después cuando veamos los casos concretos, yo busqué casos así graves como para ver que no es que es algo que no pasa nunca, sino al revés, pasa un montón. Bueno, así que se dieron estos argumentos muy contundentes y basados, ya les digo, en la ley española. En el año 97, por la ley 24830, se modificó el 1117 y nos fuimos de una responsabilidad subjetiva, nos apartamos inclusive del régimen español, que sigue con una responsabilidad subjetiva, no del director, sino del titular, y establecimos la responsabilidad objetiva más grave que hay en el Código Civil, inclusive en el Código Civil Comercial. Es decir, es el supuesto de responsabilidad civil más grave de todos, más grave, digamos, porque tiene menos eximentes. Fíjense, en 1117, según la redacción que le dio la ley 24830, hizo responsables a los propietarios de establecimientos educativos, ya sean privados o estatales, serán responsables por los daños causados, esto sigue con la responsabilidad refleja, pero también sufridos por los alumnos. Es decir, incluyó ambos supuestos. Cuando se hace bajo control de la autoridad educativa, salvo que probaran el caso fortuito. Esto es cuando yo les digo el supuesto del Código Civil que es más gravoso en cuanto a responsabilidad, la responsabilidad más agravada, porque la única eximente que previó el 1117 es el caso fortuito. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, perdonen si soy reiterativa, pero cuando hablamos de responsabilidad objetiva ya no sirve la prueba de la no culpa. Porque la responsabilidad objetiva no tiene como fundamento de responsabilidad el reproche de conducta, sino que tiene en cuenta o el riesgo o la garantía por el servicio que presto o la obligación de seguridad, pero ya no puedo exonerarme con la prueba de la no culpa. Ya tengo que probar la causa del daño. Y las eximentes de responsabilidad objetiva, las comunes, que englobadas en lo que es causa ajena, porque no tiene que ver con el hecho propio del sindicado como responsable, son el caso fortuito, el hecho de un tercero y el hecho de la víctima. Sin embargo, en 1117 solo previó uno de ellos, el caso fortuito. Por eso yo les digo que es la responsabilidad más agravada que está en el Código Civil. Bueno, los establecimientos, y esto es una cosa muy novedosa, porque cuando yo pongo responsabilidades objetivas y agravadas, como en este caso, me falta una pata. Y la pata es, bueno,
le doy algo al responsable del daño para que pueda cumplir con esta responsabilidad. Entonces lo que hizo esta ley con una redacción, que no hay un autor de los que he leído que no la criticaron, porque realmente es una redacción malísima, pero lo que hizo esta ley es decir que tenían que contratar obligatoriamente un seguro. Es decir, si yo introduzco legalmente una responsabilidad muy objetiva, bueno, trato de que esto se cumpla, porque si el establecimiento tiene que responder tan gravosamente por daños, puede ser que se quede insolvente, que quiebre, que no en el caso del Estado, pero entonces, ¿qué le doy? Un mecanismo para poder pagar y para que esto sea efectivo, porque yo puedo poner toda la responsabilidad que quiera, pero si después el deudor es insolvente no me sirve para nada. Yo siempre necesito a alguien solvente que pague. Entonces, lo que hizo esta ley, como muy novedoso, fue poner entonces, y con una malísima redacción, un seguro obligatorio. Malísima redacción porque fíjense, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. Jurisdiccionaria apunta al Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando llegaba el caso, que iba a controlar si tenía seguro, ¿no? Digamos que había que interpretar por ahí las autoridades provinciales. Pero, bueno, mal escrito, pero la idea era poner un seguro. Y como ustedes saben, hay una autoridad del seguro, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Eso hubiese estado más claro. Pero bueno, quedó así. Pero la idea era esa, tener un seguro. Bueno, la norma, como tampoco la otra, se aplica a los establecimientos de nivel terciario universitario, donde ya los chicos en general ya son mayores de edad y tienen mucho más autonomía. Ya no hay posibilidades de vigilar a un chico que entre, por ejemplo, yo doy clases en la Facultad de Derecho, en la UBA, hay 20.000 alumnos, posible. Será responsable por ahí por si el ascensor, se quedó alguno en el ascensor, por otras normas, no por esto. Bueno, esto más o menos lo vimos recién, las tres cosas absolutamente novedosas, importantes, responsabilidad objetiva. Ya no me interesa si hubo uno que actuó con culpa, no culpa, negligencia, no importa. Legitimación pasiva del propietario del establecimiento. Saco al docente, saco al director, el docente ya estaba incluido. Saco al director, no le cargo con esta responsabilidad tan grave al director. El que me preocupa ahora o el que va a ser responsable es el titular del establecimiento educativo, que es realmente quien tiene las posibilidades de controlar y organizar el servicio. El titular es el que tiene que ver cuántos alumnos hay en un aula, cómo están las aulas, cómo se desarrollan el recreo, cómo están los baños, cómo es la entrada y la salida del colegio, donde se pueden producir daños, y esto no es indiferente. Lo vamos a ver ahora con los casos concretos, pero en realidad el titular del establecimiento educativo va a ser responsable en su ámbito de control, y esto tiene que ver también con la salida de los chicos. Fíjense que desde hace unos años, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, a medida que crecía mi hija, iba viendo cómo cada vez las escuelas se ocupaban más de las salidas, ¿no? Antes por ahí lo dejaban y salían y nada, y ahora todas las escuelas establecen protección, o se ocupa mucho de que el niño lo lleve el padre, y cuidado con la calle, forman algún cerquito si están en una calle de mucho tránsito. Y esto tiene que ver también con la legislación y con los casos que ha pasado donde se hizo responsable a las escuelas. Y esto que ya les hablé del seguro obligatorio. Estas son las tres cuestiones absolutamente novedosas. Esto se lo puse porque a mí me parece súper interesante, porque como yo les digo, yo doy clases de obligaciones y hay veces los alumnos que recién ingresan a la facultad, cuando dan la materia, no entienden que hay un límite para la responsabilidad civil, y el límite es el bolsillo de quien tiene que pagar. Digamos, uno puede tener una obligación exigible, demostrarle al juez, tener la razón, obtener la sentencia, pero después, si el responsable es insolvente, listo, ahí me quedé. ¿Sabes? No lo puedo tomar preso como en el derecho romano ni nada de
eso. La situación del deudor en las obligaciones cambió sustantivamente, es hasta el patrimonio y ni siquiera todo el patrimonio, ¿no? Hay algunos bienes que son inembargables, así que esto es hasta ahí. Entonces, el derecho se tiene que preocupar de que estos artículos que ponen protección de las víctimas tengan un responsable solvente atrás. Entonces, hay 2 o 3 artículos que hablan del análisis económico del derecho y que esta norma lo que hace en realidad es también ver la responsabilidad civil desde el lado de los costos o de los costes, como se dice, de los costos sociales. Entonces, esta norma definitiva tiene como objetivo maximizar esta posibilidad de cobro. ¿Por qué? Primero, porque en realidad los legitimados pasivos son más solventes. Porque, a ver, no es algo que yo les voy a decir que ustedes no sepan, no es que los directores de colegio sean millonarios, ni mucho menos. En cambio, el titular del establecimiento docente está en mejores condiciones económicas de solventar el daño. Y esto para el análisis económico del derecho es importante porque que yo trate de cobrar un daño de alguien insolvente socialmente está mal, está mejor repartir los daños a quien está en mejores condiciones de solventarlo. Pero además, el mecanismo ideal para ese tipo de responsabilidad es fraccionar el daño, pero se fracciona a través del seguro que pagan todos los titulares de establecimientos educativos. El seguro funciona, ustedes saben, con la ley de los grandes números, o sea, reparto el daño entre todos, porque todos colaboran y pagando la primera seguro, después es la compañía de seguro que se hace cargo. Además, el seguro también lo pagan los propios padres, ¿no? Con la cuota escolar, obviamente. Así que esta norma ha sido muy no criticada, sino ha sido que es buena, han dicho que es buena desde el análisis económico del derecho por estas 2 cuestiones. Busco un titular más solvente, en mejores condiciones de contratar un seguro y fracciono el daño, entonces obtengo una maximización de la posibilidad de cobro. Es decir, es eficaz la norma porque no me quedo con una sentencia que la pongo en un cuadrito y no me sirve para nada porque se me fue a concurso o quiebra el establecimiento educativo. Como pasó con las empresas de transporte, por ejemplo, ya sabemos esto, pero también las compañías quebraron, nos pasa de todo. Algunos autores han dicho que el fundamento de la responsabilidad está en el riesgo creado. En realidad dicen que la actividad educativa es muy riesgosa, porque los adolescentes, los niños son personas que todavía por su grado de desarrollo evolutivo tienden a hacer cosas riesgosas sin medir las consecuencias y entonces son más proclives a producir o a provocarse inclusive a ellos mismos daños. Sin embargo, la mayoría de la doctrina dice, bueno, no es que sea una actividad riesgosa educar a los niños, sino que el fundamento de esta responsabilidad está en la garantía que deben prestar, en esta garantía de seguridad de quien organiza este servicio educativo, tiene que organizarlo de manera tal que los destinatarios del servicio no sufran daños. Esto es, yo puse que me marca el Carlucci, pero en realidad López Mesa, Trigo Represas, bueno, casi todos los autores dicen que el fundamento de la responsabilidad es la garantía prevista por la ley para que el servicio se preste de manera segura, que es el mismo fundamento también que trae la ley del consumidor, ¿no? Esta obligación de seguridad de quien usa un servicio lo tiene que poder utilizar en condiciones de seguridad. Bueno, esto más o menos es lo que vimos, el propietario ya, la norma dice el propietario, ahora más adelante vamos a ver que esto se mejoró con el nuevo Código Civil porque el propietario no hace referencia al dueño, al titular registral del inmueble en donde se presta el servicio educativo, sino al titular porque puede ser un inmueble alquilado y el dueño no tiene la responsabilidad por el 1117, tendrá por otros artículos, pero no por este. Entonces, propietario debe entenderse como titular del sistema educativo. Establecimiento educativo, eso dio lugar a distintas opiniones. Y una opinión de alguien, del doctor Fernando Sagama, que estudió muchísimo este tema,
Él dice que solo comprende a los establecimientos educativos comprendidos en la Ley Federal de Educación. Pero en realidad toda la otra doctrina dice que no, que siempre que se trate de un establecimiento donde se imparte enseñanza de cualquier tipo, organizado en forma de empresa, le va a caber esta responsabilidad y la obligación de contratar el seguro. Es decir, no solo los colegios, para la otra parte de la doctrina, todos, salvo Sagarna, pero bueno, Sagarna ha escrito mucho también sobre este tema, por eso se los menciono. En cualquier establecimiento, por ejemplo, un instituto de inglés, se va a aplicar también esto. No solo los que están comprendidos por la Ley Federal de Educación. En un centro de día, pregunto, en un centro de día, porque tenemos capacidad, también se aplica al día de hoy, ya de 24-30, actualmente, ¿se aplica también la ley del código de nuevo? ¿Se aplica o solamente se limita a los centros educativos tradicionales? O también incluye, por ejemplo, centros de día. Siempre que se imparta alguna, ¿eso es para cuidar o para impartirles algún tipo de enseñanza? Porque ahí está la diferenciación. Si es, por ejemplo, un jardín maternal, no se imparte enseñanza. Toda la doctrina dice no se aplica esta norma. No sé si en el centro de día se imparte algún tipo de enseñanza. ¿Se imparte? Sí, pero realmente van, como que van a aprender, entonces, capacidades diferentes. Si se les imparte algún tipo de enseñanza, se aplicaría esta norma. Por eso ya te digo, salvo para esta opinión del doctor Sagarna, solo los comprendidos en la Ley Federal de Educación, que no creo que esté en ese centro de día que vos decís. Ahora, pero si se imparte algún tipo de enseñanza, de lo que sea, va a estar comprendido. Inclusive hay un fallo sobre los Boy Scouts, que también algo les enseña. Todo, lo que sí no va a estar comprendido una maestra de inglés, por ejemplo, que no está organizada en forma de empresa, que vos llevas al chico a la casa de ella o viene a tu casa a enseñarte. Ahí sí, ¿no? Porque no es un centro educativo. Pero en todo centro donde se imparta algún tipo de educación, según, vuelvo a reiterar, la doctrina mayoritaria, con excepción del doctor Sagarna, dice que se aplica y debería tener un seguro. Bueno, en 1117 del Código Civil quedaba claro que ya sea público o privado se aplicaba esta normativa. Sí, quedaban excluidos los establecimientos de educación superior, ¿no? Yo ya se los dije, Héctor, el propietario o el titular del establecimiento educativo respondía ya por los daños causados por alumnos menores de edad. Con lo cual se salvó esta deficiencia de 1117 anterior que nos ponía ahí ya en disquisiciones doctrinarias, si comprendió o no. Ahora no hay duda, los menores de 10 años están comprendidos. Y también abarca los daños sufridos por los alumnos menores de edad. Si ustedes recuerdan, porque todavía aplicamos el Código Civil de Vélez, vieron que el Código Civil de Vélez no unifica los ámbitos de responsabilidad, sino que tenemos responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Y si bien, es decir, la responsabilidad derivada de una previa negociación entre las partes, en las cuales se entiende que los padres hacen un contrato con el establecimiento educativo para que eduquen a sus hijos, o los hechos ilícitos, es decir, donde no hay una previa vinculación contractual. Entonces, si un alumno causaba un daño, por ejemplo, a un peatón que pasaba en la calle, es extracontractual, no hay ninguna relación con el establecimiento educativo. Pero este artículo, en un código civil donde los ámbitos de responsabilidad estaban separados y donde esto tenía consecuencias jurídicas muy importantes, si bien uno cuando ve los libros hay un montón de distinciones entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual, hay una que estaba muy vigente que era el plazo de prescripción. La responsabilidad civil contractual 10 años y la extracontractual 2 años. Así que esta norma que se puso en el año 97, en la parte del Código Civil que trataba de los hechos ilícitos, es decir, en un ámbito extracontractual, traía también un supuesto de responsabilidad contractual. Y además un seguro. Y ustedes saben, los seguros son muy renuentes a garantizar, a cubrir
años que tengan una responsabilidad que tenga una prescripción tan larga. Entonces, siempre es un problema para los seguros la prescripción tan larga. Así que esto hizo discutir a los autores cuál era el plazo de prescripción. Si este artículo, al unificar las responsabilidades, y se los digo esto porque en muchos casos todavía aún se juzgan bajo esta norma, porque como ustedes saben el Código Civil nuevo se aplica recién después de su vigencia, así que hay muchos casos que aún se van a juzgar bajo esta norma, que son los acontecidos antes de la vigencia del Código Civil. Entonces hay dos opiniones sobre el plazo de prescripción. La doctora Kemal Maher de Carlucci, que escribió también mucho sobre esto, dice, no, como se puso dentro de la parte del Código Civil, que habla de responsabilidad extracontractual, como están unificados en esta norma los ámbitos, y como trae un seguro, que si no, no va a ser efectivo, el plazo de prescripción es de 2 años. Por otro lado, la otra doctrina dice, no, ojo, la prescripción, ¿se acuerdan que la prescripción siempre tiene que ser interpretada restrictivamente, siempre a favor de la subsistencia de la acción? En caso de duda, tengo que estar porque la acción subsistió, es decir, estoy sacando el derecho a accionar, así que hay que ser cuidadoso con la prescripción. Así que lo que es Mesa, por ejemplo, Moremas, bueno, un montón de otros autores dijeron, no, cada supuesto va a tener el plazo de prescripción que le corresponda. Es decir, si estamos ante una responsabilidad refleja de tipo extracontractual, sí 2 años, pero si la responsabilidad es por el daño sufrido por el alumno dentro de este contrato de servicio, va a ser de 10 años. Por suerte se terminó esto con el nuevo Código Civil porque era una cosa que siempre nos dio dolor de cabeza, la diferencia en los plazos de prescripción. Esto ya lo vimos. ¿Por qué hechos responde el propietario? Bueno, esto sí hay coincidencia en toda la doctrina y viene del artículo de 1903 del Código Civil Español, que hace referencia a actividades escolares, extraescolares y complementarias. Es decir, no solo lo que ocurre dentro de la clase, sino lo que ocurre en los recreos, se los reitero, inclusive a la salida del establecimiento, porque hay fallos que han hecho responsables al establecimiento educativo aún por lo que pasó a la salida del establecimiento, y aún por algún accidente de tránsito que haya pasado a la salida, diciendo que el establecimiento tiene que prever la forma de que los alumnos salgan de la escuela en condiciones de seguridad. Y hay que por eso yo advierto que la escuela cada vez se cuida más para que los chicos no salgan corriendo, crucen la calle y los pise un auto, porque hay fallos que han hecho responsables al establecimiento educativo. Algunos han criticado esta solución, algunos autores, otros no, pero lo cierto es que el fallo está y el establecimiento se tuvo que hacer responsable. Entonces, por eso tenemos, esto lo marcan muchos autores, un límite espacial y temporal, un espacio de tiempo, pero siempre con un criterio de razonabilidad, de realidad, es decir, no puede desentenderse el centro. Esto también hay un fallo de la Corte, es decir, no puedo decir, yo a las 7 empieza mi responsabilidad y a las 12 termina y termina mi responsabilidad. ¿Sí? Es normal que los chicos se junten un ratito antes en la puerta del establecimiento, el establecimiento se va a tener que hacer cargo de eso, lo mismo que la salida. Y lo mismo que los paseos organizados por el establecimiento educativo, no así los paseos. Estos son paseos de estudio, no así los viajes a Bariloche, o sea, los viajes meramente recreativos no, y en esto coincide toda la doctrina, pero sí todo lo que sea excursiones, actividades por ahí de deportes que organiza el establecimiento educativo, todo lo que tenga que ver con el establecimiento educativo como organizador, el establecimiento educativo es responsable. Inclusive, si el establecimiento educativo presta el transporte, también va a ser responsable. Si es otra empresa, del transporte no. Lo mismo el comedor escolar. Si es el establecimiento educativo presta el servicio o está dentro de su mismo ámbito físico el servicio de comedor, el establecimiento educativo sigue siendo responsable. Por eso la norma es muy gravosa para los establecimientos educativos y hay veces
tanto que algunos autores la han criticado por tan agravada la responsabilidad y además también por tanta inseguridad en cuánto empieza y cuánto termina. Porque, ¿qué pasa si hay unos chicos que se están peleando, se salen peleando, hacen 3 cuadras y a las 3 cuadras se matan a trompadas? Cosa que pasa, lamentablemente. O a la vuelta A la vuelta de la escuela. Entonces, hay cierta inseguridad porque la jurisprudencia es realmente también, no ha morigerado la norma, sino que ahora lo vamos a ver, la ha aplicado con todo su rigor y más. Así que es bastante agravada la responsabilidad. La única eximente que hay, esto ha sido por ahí, está criticado por algunos autores, pero es el caso fortuito. El caso fortuito, ustedes saben, el 514 del Código Civil, y ahora está regulado específicamente y más detalladamente en el nuevo Código Civil, tiene que ser imprevisible, no lo puedo prever, pero si lo puedo prever tiene que ser inevitable. Puede ser que lo puedo prever, pero tiene que ser inevitable, irresistible, insuperable. Y además, y esto ya lo dice el nuevo Código Civil, no el anterior, pero lo decía la doctrina, el caso fortuito no puede ser algo que se produzca por la propia actividad, tiene que ser ajeno a la actividad educativa, es decir, tiene que ser un hecho de la naturaleza o un hecho de personas, porque el caso fortuito, la noción de caso fortuito, y ahora el nuevo Código Civil Comercial lo aclara, incluye caso fortuito, fuerza mayor, hay un artículo que dice se toman como sinónimo, es decir, que tiene que ser ajeno a la actividad que presta el establecimiento. Porque si es algo interno, es un caso fortuito que tiene que ver con la misma organización de la actividad, no es caso fortuito. Tiene que ser, no sé, una inundación, un hecho de la naturaleza, un acto de terrorismo, cosas realmente imprevisibles, o si son previsibles tienen que ser insuperables. Por eso es muy difícil demostrar un caso fortuito. Bueno, esto ya lo vimos, esta es una cosa novedosa, pero que hace justamente a tratar de que realmente la víctima reciba, digamos, la reparación. ¿Qué pasa con la responsabilidad civil de los directores y docentes? Bueno, queda por el régimen general, ahí sí, la responsabilidad subjetiva, ya a cargo de la víctima, sin presunción de responsabilidad, sino que ya se rige por las normas generales y es la víctima entonces la que debe demostrar la culpa. Hay un artículo en el Código Civil que morigera esto, en el nuevo Código Civil recién que morigera un poco esto, no sé si lo han visto, que es el de las cargas dinámicas, ¿no? Pero bueno, en principio es la víctima la que tiene que demostrar la culpa del docente, la culpa del dolo, ¿no? Pero es más difícil que haya dolo, no debería haber. Y también está la posibilidad de repetir del titular que paga, o de la compañía de seguros, contra el docente o contra el director, si demuestra la culpa. Acá en Argentina hubo algún proyecto de hacer más leve la responsabilidad de docentes y directores, pero no prosperó. Es decir, no se requiere culpa grave ni nada parecido a lo de España, sino que la culpa, como la vimos recién, la falta de las diligencias debidas, eso da la posibilidad de que se pueda repetir contra el docente. Si es que el docente es solvente, porque en general no vamos a tener por ahí mucho donde repetir. Bueno, esto, el nuevo código igual siguió los mismos lineamientos que la reforma de 1997, no cambió demasiado, sí hizo receptó, digamos, estas críticas que venía teniendo la doctrina y en vez de propietarios pusieron titular. Aclararon que el centro educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hacen o deban hacerse bajo el control de la autoridad escolar. Esto lo marcaba toda la doctrina por el caso que también es tan común, era común también en nuestra época, que uno le decía al padre, bueno, vamos a la escuela y de repente no nos íbamos a la escuela, vamos a tomar un café por ahí, a la plaza, donde sea. Yo soy de un pueblo, esto era re común que hiciéramos. Bueno, entonces, ¿cuándo va a ser responsable el centro educativo?
Bueno, si el alumno nunca ingresó al establecimiento, no es responsable. Esto, digamos que son malos padres. En todo caso, que no controlaban al niño, serán los padres los responsables por los hechos de sus hijos, por las normas que establecen la responsabilidad refleja de los padres. Pero ahora bien, cuando el alumno ingresó al establecimiento y se escapó, obviamente es responsable, porque ¿cómo se va a escapar? Digamos, está mal organizado el centro si está la posibilidad de escaparse de un alumno. Eso hay un fallo español donde pasó eso y bueno, obviamente se hizo responsable al titular del centro educativo porque no cabe la posibilidad de que alguien se escape del colegio. Así que ahí, por eso dice, o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y a pesar de las críticas de alguna doctrina sobre que esta responsabilidad era demasiado agravada, el Código Civil, inclusive la doctrina antes le daba la vuelta como para decir, bueno, por más que la norma no lo previó, debe entenderse que también el titular se puede eximir por las eximentes generales, es decir, por la culpa de la víctima, por la culpa de un tercero por el cual el establecimiento no deba responder. A pesar de esas críticas, el Código Civil nuevo, como civil comercial nuevo, ratificó que la única eximente que se permite es la prueba del caso fortuito. Y la prueba está a cargo del titular, es decir, esto también tiene una presunción ya no de culpa, sino de responsabilidad, donde el que debe probar la eximente es el sindicado como responsable. Así que el Código Nuevo reafirma esta responsabilidad absolutamente agravada. También se vuelve con lo del seguro, pero ahora sí, con mucha más precisión, ahí sí resaltando las terribles críticas que había hecho la doctrina y con razón, diciendo que el seguro de responsabilidad civil es el que tiene que tener los requisitos que fija la autoridad en materia aseguradora, que como ustedes saben, por la 20091 es la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? Ya hay muchísimas pólizas que cubren establecimientos educativos, no es que no hay cobertura, las principales compañías ofrecen este tipo de cobertura. Y dice, esta norma no se aplica al establecimiento de educación superior universitaria. Es decir, el mismo sistema no cambió en nada, solo ratificó esto, y esto es importante porque, digamos, aun cuando no se aplique por la fecha del hecho el nuevo Código Civil, sí sirve para interpretar el viejo código cuando era materia de varias interpretaciones, ¿no? Entonces, el nuevo código ratificó que la responsabilidad es agravada. Lo mismo, con el nuevo Código Civil tenemos esto que yo les dije, responsabilidad subjetiva, por culpa o dolo, no hay presunción de culpa del docente y la posibilidad de repetir. Esto queda exactamente igual con esto que yo les mencioné, que vieron que el Código Civil y Comercial nuevo se preocupa por decir, en materia de responsabilidad es casi docente, es casi un manual, le digo yo a mis alumnos, porque define la responsabilidad objetiva, define la responsabilidad subjetiva, y dice, el factor de atribución lo debe probar tal, pero trae esto de las facultades judiciales. Es decir, que si hay alguien que está en mejores condiciones de probar, el juez, si le avisa previamente, puede aplicar esto de las cargas dinámicas, ¿no? Esto lo trae el Código Civil cuando habla del factor de atribución, de que en principio lo tiene que probar la víctima, pero el juez puede distribuir la carga de la prueba receptando esta teoría que ustedes conocen de las cargas probatorias dinámicas. ¿Se acuerdan que venía de Peirano? Donde el juez podía aplicar, digamos, la carga probatoria que no estuviera en mejores condiciones de probar. Les menciono esto porque en principio tiene que probar la culpa, pero bueno, ese artículo está en el nuevo código. Entonces el juez va a poder cambiar la carga de la prueba, pero siempre que se lo avise antes. Mientras lo avise antes en el expediente, porque el nuevo código receptó la crítica de la doctrina a las cargas probatorias dinámicas, diciendo, bueno, ¿pero qué me vas a cambiar las reglas del juego? Al final,
yo tenía una regla, yo soy demandado, niego, y resulta que cuando me dicta sentencia el juez me cambió las reglas del partido. No, si me las va a cambiar que me lo avise antes, ¿no? Un poco así, explicado muy básico. Bueno, me fui para cualquier lado. Bueno, esto es obviamente lo que ya saben cuando se aplica este fallo que yo les cité acá, es un fallo que se dictó a raíz de cuando se aplicaba el 1117 viejo y el 1117 nuevo, pero aplica para el nuevo Código Civil. Obviamente se aplica para los hechos producidos, no hay duda, esto en responsabilidad civil es así, no hay duda que se aplica a los hechos acaecidos luego de la vigencia del nuevo código. Sin perjuicio de esto que yo les digo, si bien podemos aplicar el viejo código, el nuevo siempre nos sirve como pauta de interpretación. Es decir, cuando yo tenía dos interpretaciones posibles y tengo una nueva ley que se inclinó por una interpretación, bueno, me voy a tener que inclinar por la interpretación parecida al nuevo código, ¿no? Es lo lógico. Esto es lo que veníamos hablando, que primero que se mejora la redacción. En realidad el nuevo código, uno de los objetivos de los autores del nuevo código fue mejorar la redacción de todo, hacerlo en un lenguaje sencillo, llano. Si ustedes ven los fundamentos, uno de los objetivos era inclusive usar todos los verbos en presentes para que fuera entendible para, no solo para los abogados, sino para las personas que no son abogadas. Expresamente hace referencia, bueno, cuando los alumnos le van a hallarse, ya eso lo vimos, el nuevo código unifica los regímenes de responsabilidad civil, ya no tenemos más que hablar de responsabilidad contractual y extracontractual, y la mayoría de las normas son iguales, sobre todo la prescripción es igual para los dos ámbitos. De todas maneras, no se puede mezclar peras con manzanas, nunca es lo mismo una obligación que tiene una previa negociación de las partes que una obligación que surge por el incumplimiento de la obligación de no dañar a otro y surge la obligación de responder. Es diferente, así que siempre algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto a las consecuencias de responder se mantienen. Pero en lo que nos más preocupaba en la prescripción, esto se unificó, así que este problema, que era un dolor de cabeza, les repito, el tema de la responsabilidad si era contractual o extracontractual, hay miles de fallos sobre el tema de la prescripción, el Código Civil nuevo lo arregló, y además que trae plazos de prescripción más chicos, por lo tanto asegurables, porque siempre uno, como les dije antes, el problema es cuando tenemos un seguro el plazo de prescripción, porque el seguro no está dispuesto a, esto se ve muchísimo en responsabilidad civil médica, no está dispuesto a asegurar responsabilidad que tenga 10 años de plazo de prescripción. Bueno, esto se terminó con el nuevo código. Les reitero, se ratifica que la única eximente es el caso fortuito y además el caso fortuito está precisado ya. Esto de la geneidad, extraneidad del caso fortuito que yo les mencioné, que no estaba en el 514, podríamos buscar por ahí alguna nota de Vélez, pero era más doctrinario que legal, ahora está legalmente dicho que el caso fortuito tiene que ser ajeno. En esos artículos de 1730 a 1733 se equipara la fuerza mayor del caso fortuito y se dice, entre otras cosas sobre el caso fortuito, que tiene que ser ajeno, en este caso ajeno a la actividad del establecimiento educativo. Y el seguro de responsabilidad civil, bueno, con los requisitos que fije el asunto, ¿no? Perdón, tengo un problema. Bueno, ¿cuál es el gran problema del Código Civil nuevo? Que hasta ahora veníamos mejorando la redacción, mejorando todo lo demás, ratificando la responsabilidad agravada. Bueno, el Código Civil nuevo, si volvemos, no quiero volver porque fíjense que el 1117 hablaba de responsabilidad de los establecimientos privados y estatales. El nuevo código no lo dice, porque a continuación de esa responsabilidad especial venía la responsabilidad de las personas jurídicas y la responsabilidad del Estado. No lo decía porque si la norma lo distingue, se aplica a todo.
El problema fue que entre que el código lo redactaron la comisión preparada para ellos y todos los profesores que ayudaron a redactarlo, y se fue al Congreso y le hicieron algunos retoques. Entre los retoques vino esto. El artículo 1764 y 1765 dice, bueno, pero este Código Civil no se va a aplicar a la responsabilidad del Estado. Y ahí nos quedamos, porque entonces el nuevo artículo que pensado originariamente para la escuela, el nuevo artículo 1717 claramente estatales y privados, el otro que era igual, pero no distinguía porque no era necesario, resulta que ahora con el nuevo Código Civil y los estatales no. Claramente los estatales no. Donde encima son muchas malas demandas contra los estatales porque los centros privados se cuidan un poco más. Bueno, ¿qué pasa? Para el ámbito nacional salió una ley, antes que el Código Civil, sobre la responsabilidad del Estado. La ley 26944. El Estado Nacional, todos los establecimientos que dependen del Estado Nacional se rigen por la ley especial. Y acá tenemos algún problema, porque la ley especial regula la responsabilidad directa del Estado por la falta de servicio, donde las soluciones son parecidas, pero las eximentes que trae la 26944 son las eximentes comunes. Es decir, no solo el caso fortuito, sino el hecho de la víctima. Muchas veces el alumno se genera un propio daño por su propia negligencia o torpeza. Y también el hecho de un tercero por el cual no se debe responder. En el caso entonces del Estado se va a aplicar esa ley, algún autor, y yo la verdad que también lo comparto, ha dicho que esto es inconstitucional por violación al artículo 16, porque si la solución es la misma, bárbaro, pero si el Estado me quiere invocar un eximente como el hecho de la víctima, resulta que voy a poner en peor condición a un chico de la escuela estatal que de la escuela privada, y esto a mí me parece inadmisible. Ya no más que en la educación hay bastantes deficiencias en algunos establecimientos estatales y por eso a veces nos preguntamos si mandarle un estatal o un privado, encima la responsabilidad va a ser menor. Para mí es terrible directamente, así que, pero además tampoco el Estado va a tener la obligación de contratar un seguro obligatorio. Y por supuesto, en un Estado que funcione, la verdad que el seguro no es necesario, porque el Estado es el que más fracciona la responsabilidad a través de los impuestos. El problema es que nuestro Estado vive con deudas y después ustedes saben, cuando se demanda al Estado, por ahí paga con bonos. Entonces, justamente en nuestro Estado el seguro es necesario. Así que creo que es un problema y comparto yo personalmente, ustedes tendrán sus opiniones, a estos autores que dicen no, esto no puede ser así porque estamos hablando encima de educación básica, los niños nuestros. La provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está. En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto, porque ¿qué hace? La ley de responsabilidad del Estado parte de la base que, bueno, del sistema federal que tenemos, ¿no? Que cada Estado se dicta su propia ley. El Estado Nacional por su parte, las provincias por otro, que esto es materia no delegada. Entonces, la ley esta, la 26944, invita a las provincias a adherir. Hay un proyecto de ley que está vigente, es decir, hubo uno que cayó en tratamiento, otro que está vigente de adherir. Porque los administrativistas defienden mucho esta ley, porque es cierto, el Estado no solo tiene que mirar a las víctimas, sino que tiene que también mirar a todos los que pagamos, que somos todos en definitiva. El Estado somos nosotros los que estamos pagando el daño. Y puede ser, lo que pasa es que para este supuesto en especial, a mí me parece muy grave, porque si hay algo que tiene que garantizar el Estado y en las mismas condiciones que un privado es la educación. Por lo menos para mi particular punto de vista, yo creo que la educación es lo básico para cualquier país y no puedo desproteger a un alumno que va a un estatal en contra del alumno que va a privado. A mí me irrita directamente pensarlo de esta forma.
Bueno, algunos autores han dicho que, ¿qué pasa? Si la provincia no adhirió, no tenemos normas. Entonces, muchos administrativistas dicen que si bien la ley no puede aplicarse en forma directa ni como subsidiaria, sí se puede aplicar en forma analógica. Entonces yo creo que en la provincia, mientras no haya ley que adhiera a esta, o puede ser que también dicte su propia ley, se aplica en forma analógica el Código Civil. Pero si no, también se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Así que, de alguna manera, los que estamos en el servicio de justicia, creo que nos vamos a arreglar para fallar, aún con la ley del Estado, de manera tal que no quede tan irritativo que alguien que vaya a un establecimiento estatal ya está en peores condiciones, porque bueno, no voy a comentar la noticia con usted, porque la vieron hoy a la mañana. Los establecimientos estatales, la verdad, hacen agua o gas por todos lados. Esto es lo que está pasando, un desastre. Entonces encima lo dejo más desprotegido al alumno. Para mí es que, bueno. Así que yo personalmente creo que sí, lo dice Casalle, que sí se puede aplicar en forma analógica cuando no hay una ley específica. Bueno, aplico lo más parecido, y lo más parecido es la norma específica que está en el Código Civil. Bueno, finalmente... ¿Tengo una pregunta? Sí, claro. La situación como es en Capital Federal, antes de que pase, a ver Sí, si si la ley, yo creo que todavía, pero no tengo el dato total, creo que la Ciudad de Buenos Aires todavía no adhirió, entonces los establecimientos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, pero hay establecimientos que creo que dependen del Estado Nacional. Me parece que el Colegio Nacional Buenos Aires, por ejemplo, pero no te lo sabría decir exactamente, pero calculo que el Colegio Nacional Buenos Aires, depende de la UBA, debe depender del Estado Nacional directamente, no del gobierno de la ciudad. Pero para ese tipo de colegios hay. Y el tema es si prospera esta ley de la provincia que proyecta adherir, o si se dicta otra ley. Pero bueno, digamos que uno como operador jurídico tiene, si me quieren aplicar la ley del Estado, trataría de suplementar la ley del Estado con la ley de defensa del consumidor, que sí se aplica también. Y porque si no se viola el principio de igualdad de la ley, y en un servicio básico, no estamos hablando de la educación, es indiscutible que el Estado me la tiene que brindar, y mejor, inclusive, que un privado. Bueno, jurisprudencia de la Corte, la más reciente, sobre establecimientos educativos. Yo traje 3 fallos, algunos horribles porque en uno de ellos, en el último, violaron a un nenito en el baño de un colegio. Eso sí lo tengo apartado por si alguno quiere un dato más, pero bueno, se hizo responsable al Estado provincial. Habían rechazado la demanda en la Cámara por no encontrar acreditado el hecho, pero la Corte lo dio vuelta, dijo que sí, que había indicios. Bueno, era por una declaración de la madre, pero bueno, la madre había tomado declaración cuando estaba, justo había llegado el nenito a su casa. Imagínense la madre, ¿no? Estaba totalmente mal con ese tema. No, la Corte dijo que no, que sí, que estaba acreditado el hecho, y por supuesto le aplicó con todo el rigor la norma ya de, no el nuevo Código Civil, sino el otro. Después, el otro caso, lo que pasó fue que en una clase, que en realidad era educación física, pero estaban en el aula, estaban midiendo, pesando a los chicos, un nene con un lápiz le lastimó un ojo al otro. Entonces, también se había rechazado la demanda porque, claro, siempre la causal que se invocaba era el caso fortuito. Entonces decía la escuela, ¿cómo puedo evitar que traigan un lápiz? Entonces, por las circunstancias del caso, dijeron, no es que hay que evitar que traigan un lápiz, sino que mientras están en la clase, y quedó demostrado además que había como una previa pelea de los niños, hay que ejercer una vigilancia efectiva, y si no, se va a ser responsable. El otro caso también, el primero de ellos era en un tobogán,
también se había rechazado porque se dijo que era imprevisible, se había rechazado contra el docente que está demandado, contra el establecimiento, pero también la Corte dijo no, contra el docente no se quejaron, solo fueron contra el establecimiento educativo, y dijo la Corte no. Esto está claro de la prueba producida, que el nenito se tiraba mal, se daba vuelta en el medio y había maestras viéndolo, tendrían que haber evitado, esto no es ni imprevisible ni inevitable. Y es muy buena la lectura de estos fallos, yo los había marcado, pero para no aburrirlos no se los voy a leer, les recomiendo, porque en estos fallos está bien definido el caso fortuito, es decir, se deja constancia en estos fallos que no cualquier cosa es caso fortuito, por eso yo les hablo de esta responsabilidad tan agravada. Tiene que ser insuperable, y nada de lo que pasa en la escuela, aunque se lastimen jugando al fútbol o jugando al vóley o lo que sea, es imprevisible y menos inevitable. Entonces, realmente es muy raro que no hagan responsable al establecimiento educativo. Estos son los fallos de corte y ahora vamos a ver inclusive estos casos, por ejemplo, esto es mucho más controvertido, pero fíjense hasta qué punto es grave la responsabilidad del establecimiento educativo. Este primer caso de la Corte Suprema de la Nación es un caso donde en un liceo militar parece que el chico estaba molestado, sufría bullying por los compañeros y se suicidó en el colegio, o sea, mientras estaba dentro del colegio. Y bueno, hay todo un artículo de doctrina buenísimo. No se juzgó bajo el Código Civil, se juzgó, no por, y eso que no estaba vigente el nuevo Código Civil, se juzgó por la responsabilidad del Estado, por la responsabilidad directa, por falta de servicio, y se había rechazado la demanda porque, bueno, el suicidio sí, es como pareciera algo imprevisible e inevitable. La Corte dijo que no. Y está muy bueno el artículo que lo comenta este fallo porque dice, bueno, habría dos posturas sobre esto. El suicidio, en principio, es un caso fortuito, porque la verdad que es imprevisible e inevitable. Esa sería una postura extrema. Una segunda postura, que es la que tomó la Corte, es que, si bien al principio es un caso fortuito, porque realmente va más allá de toda posibilidad de previsibilidad, hay veces que con las circunstancias del caso se puede prever. Y en el artículo en comentario da estadísticas que yo no me las puedo acordar de memoria, pero da estadísticas que en los casos de bullying, los casos agravados, el suicidio es algo que es muy común en adolescentes. No es tan raro como nos suena a nosotros, algo tan grave como un suicidio. Y en este caso habían tenido una previa reunión los padres hablando de este tema, sobre que al chico le estaba siendo molestado, con lo cual el establecimiento, sabía que esto estaba pasando. De ahí que esta segunda postura es decir, bueno, si bien al principio el suicidio es un caso fortuito, cuando de las circunstancias del caso surge que podía haberse previsto y haber hecho algo porque el establecimiento estaba en conocimiento de este tema, bueno, ahí va a ser responsable. Y la Corte, entonces, la Corte de Nación, estoy hablando ya, dijo que era responsable el establecimiento educativo. Otro tema controvertido es los accidentes de tránsito. Yo puse un solo fallo, hay varios, sobre este tema de que yo les decía, si la escuela se tiene que hacer responsable hasta la valla que tiene, o también lo que pase un poco más de la valla. Y en este caso, no se aplicó, yo, a mi criterio, el caso fortuito no prevé una exhibición parcial. Sin embargo, en este caso, se hizo parcialmente responsable al establecimiento educativo en un 50%, diciendo que el establecimiento educativo tendría que haber cuidado un poco más que el menor no bajara a la calle, pero que también había una responsabilidad de los padres, porque tampoco está bien que los padres que lo esperen enfrente o no se ocupen de cómo sale el menor del establecimiento. Yo estaba forzando la voz. Bueno, hay otros casos más sobre accidentes de tránsito donde también
se hizo responsable al establecimiento educativo. Algunos autores lo critican, otros dicen que el establecimiento educativo mínimamente tiene que acreditar que hizo todo para que el alumno saliera del establecimiento en condiciones de seguridad. Es decir, no se puede entender y acá terminó, acá está mi reja, lo que pase para allá no. Por eso es la jurisprudencia, no solo la norma es grave, la jurisprudencia es bien agravada respecto de aplicar la norma, no la morijera, sino lo contrario. Y después el tema de las armas, por ejemplo, este caso, esto es tremendo, este caso, yo lo leo y no quiero ir a dar más clases a la facultad. Una docente, una chica de 25 años, estaba dando clases y venía un chico, iba a la escuela, era una escuela rural, iba donde la verdad que había un lío bárbaro. Esto surge en la sentencia de primera instancia, no sé, había una interna tremenda entre las autoridades, pero eso después no se consideró como argumento. Uno de los chicos de 10, 11 años iba a la escuela vestido de gaucho. Vieron que en la provincia de Mercedes, inclusive es muy común que la gente se vista con alpargatas, con bombachas de gaucho, pero este también tenía el cuchillo. Iba completo, iba con el atuendo completo, tomaba parte en los actos con el cuchillo y todo. Y de repente le pregunta la nota a la profesora y no sé, no le gustó que se la acuchilló y murió. O sea, bueno, lo llevaron a un establecimiento hospitalario, pero murió, 25 años, 26. Bueno, tremendo. Accionan los padres de la profesora contra los padres del chico y contra el establecimiento educativo. E hicieron a ambos responsables en forma concurrente, o sea, por el total, concurrentes cuando todavía no estaba el nuevo código, pero las obligaciones concurrentes se aplicaban de antes, ahora están reguladas expresamente, ¿no? Pero en forma concurrente a los padres y al establecimiento educativo también, a los padres, porque ellos no ignoraban que el chico iba con un cuchillo a la escuela en una edad y en un que no debería. Y a la escuela porque lo dejaban entrar con el cuchillo a la vista, hermano. Bueno, así que se hizo responsable. Y el otro es realmente es más difícil porque es una donde llegó por suerte este no tuvo unas consecuencias terribles, pero el chico llevó un arma de fuego a la escuela. No mató a nadie, por suerte, hirió a alguien en la mejilla. Cuando va a la guardia ven que tenía la bala metida en la mejilla. Y bueno, también, obviamente, el establecimiento educativo invocó el caso fortuito diciendo, pero nosotros no podemos, no tenemos sensores para controlar si el chico, no podemos palpar de armas a los chicos, ¿cómo podemos hacer estos casos fortuitos? Esto es lo que alegaba la escuela. Y bueno, la Cámara le dijo de todo. Este fallo es, si uno está a cargo de una escuela, dice, pero ¿cómo va? Esto es normal, esto se ve. Esto no es un hecho imprevisible. Últimamente los diarios están llenos de noticias de gente que lleva armas. Pero además, ¿qué estaban haciendo los chicos solos en un recreo? El chico jugando con un arma y no había un profesor a cargo o un profesor controlando. Eso es también lo que creo que es más contundente que por ahí poder palpar a los chicos de armas, aunque el fallo es terminante, diciendo que la escuela es absolutamente responsable y bueno, sí son responsables del establecimiento educativo. Estos fallos yo seleccioné porque me parecen que es los que muestran que el caso fortuito casi no existe. Porque es hasta dudoso que uno pueda controlar si el chico va con armas o no, pero... Es que eso por lo menos los que quienes estamos en la práctica docente en escuelas públicas, de imposible control. Bueno, no es que es fantástico que digan que es responsable, pero digo, se pusieron en ese lugar, no podés hacer ninguna, no, por supuesto no podés revisar mochilas al ingreso ni al egreso del establecimiento. ¿Cómo lo controlás? Por eso... Yo ahora en esto me pongo, digamos, les digo a veces a los chicos en la clase en abogada del diablo, pero digo, ¿cómo lo controlo? La jurisprudencia a mí me dice, ustedes...
Gracias, mi amor. La jurisprudencia nos dice esto, ¿sí? La jurisprudencia es responsable el establecimiento. Y sin embargo nosotros que trabajamos en una escuela, bueno, la nuestra es la más grande del distrito, 1500 alumnos, ¿cómo haces para controlar? Nos han pasado cosas, yo escuchaba lo de la docente, a mí me pasó el año pasado, puse un 9 y no un 10 y la alumna se enojó, agarró la mochila, quiso salir del aula y le dije, no podés salir del aula sin mi autorización, me empujó. Horrible. Menos mal que no tenía un cuchillo, digo. Dije yo ahora, menos mal que no tenía un cuchillo, porque, digamos, o sea, dentro de esta, vuelvo a lo mismo, yo conozco de leyes, te dije hoy, soy abogada, pero les doy derecho en la escuela, pero es muy difícil de cumplir. Volvemos a lo mismo, creo que en los establecimientos privados pasaría lo mismo, ¿no? Una cuestión de... No, además los chicos están inmanejables por culpa de los padres. Yo estoy convencido. Hace poco leí un libro de la sociedad de los chicos huérfanos, algo así, me parece bárbaro, porque realmente... Por eso, yo creo que el legislador, por eso, con justicia, lo que hizo fue decir, no es el docente el responsable, no es el director responsable, es el titular del centro educativo, porque organiza el servicio de determinada manera y en todo caso tiene que contratar un seguro como para que darle seguridad a los padres, a los niños, de que el daño por lo menos va a ser resarcible. Por supuesto que todo esto hace también una situación de prevención, porque cuando uno pone una responsabilidad agravada, el establecimiento se cuida, porque la compañía de seguros se lo exige, o sea, es toda una cosa en cadena, pero sí es una responsabilidad recontra agravada. Pero por eso está bien que le saquen esto en cabeza del director, que no solo no le pagan para esto, porque no le pagan, sino que el que tiene la responsabilidad realmente es el titular del establecimiento educativo, porque para el director a veces es imposible. Y en la medida que para el director sea imposible y haya hecho todo lo que debía hacer, no es culpable, no es responsable. En realidad pasa eso, o sea, por eso la responsabilidad del director se ve menos agravada, la de los docentes va por el régimen común, pero la del titular es casi, le diría yo, con esta jurisprudencia inexcusable. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí. Bueno, yo voy a hablar desde otro rol dentro del establecimiento educativo. ¿Sí? Si bien vemos en el caso del titular o propietario que, digamos, no tiene prácticamente eximente de responsabilidad, también está la figura del representante legal que está dentro de los establecimientos privados. En este caso, bueno, yo me desempeño en varias instituciones como representante legal. Y bueno, primero preguntarte, no soy propietaria, simplemente delegan la responsabilidad de administrar la institución. Eso por un lado, hacia cómo cabe, o sea, qué tipo de responsabilidad cabe o recabe sobre mi persona como representante legal sin ser titular. Y por otro lado, también te digo como representante legal, o en el caso de que si yo me identificara con el propietario de la institución, también es difícil esto de que recae toda la responsabilidad, pero hay, digamos, determinados espacios dentro de un establecimiento educativo que como representantes legales no somos competentes, donde no tenemos acceso, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos permitido estar dentro del aula, ni tener contacto con los chicos, donde también, digamos, sí va a recaer la responsabilidad y el hecho de reparar el daño en el caso del titular, pero también hay responsabilidad de aquellos actores de la educación donde, por ejemplo, lo que puede pasar en un aula, nosotros no podemos, digamos, velar por ese deber de cuidado, que sí o sí tiene que recaer en el docente, ¿sí? Eso es como una aclaración, digamos. Uno se hace cargo, digamos, yo no soy propietario, pero en el caso del propietario se tendría que hacer cargo y resarcir el daño, pero bueno, ahí va a tener que tener una mirada muy crítica del perfil de personal que uno tiene y de la preparación que tiene para cumplir con este deber de cuidado. Ahora, puntualmente lo que más me interesa es esta relación que uno tiene como representante legal, que administra, dirige, tiene una delegación de facultades para administrar la institución educativa,
y la relación que tiene, digamos, el propietario en cuanto al poder de repetición al representante legal por las facultades delegadas. No, yo creo que es lo mismo que le dije a ella, o sea, la responsabilidad grabada es del titular. Bien. Entonces, entiendo que la responsabilidad del representante legal va por el régimen común, en la medida en que todas las responsabilidades que tiene el representante legal en tu caso, y que además me imagino que si sos abogada las tendrás bien claras, Y soy docente y también. sos docente además, vos te vas a eximir probando que todo lo que tenías que hacer lo hiciste. O sea, en Y cierta ni forma... siquiera tenés una culpa presumida, sino que van a tener que decir que vos justo, no sé, en ese momento estaba en tu oficina, el chico, y no hiciste nada, o estabas viendo y no hiciste nada. Siempre hay un deber de buena fe, ¿no? Por más que tu obligación, por ejemplo, no esté dentro del aula. Si vos en ese momento estabas dentro del aula, tampoco te podés desentender, porque acuérdense que la responsabilidad civil siempre se rige por los principios generales. Si yo estoy acá mirando que los chicos se pelean y no hago nada, voy a ser responsable por mi propia culpa, pero solo por eso, La responsabilidad, por eso digo, es muy grave, es casi inexcusable, según lo que veo, pero por eso tiene un seguro atrás, porque esto sin un seguro es insostenible. Por eso el seguro forma parte del contenido axiológico de la norma, porque la posibilidad que tiene el titular de asegurarse del establecimiento, vos no tenés la posibilidad de asegurar. Vos vas a ser responsable por el régimen general, por la culpa de no haber cumplido con tus responsabilidades, y si de eso hay una relación de causalidad, es decir, a ver, tendrían que, ¿viste? La responsabilidad civil tiene un factor de atribución y relación de causalidad. Daño primero, ¿no? Relación de causalidad entre la falta de cumplimiento de la obligación de ella y el daño, porque por ahí tal vez no cumpliste, pero eso no tiene nada que ver con el daño. Así que respecto tuyo va a tener que estar el factor de atribución subjetivo y todo lo demás requisitos. O sea, eximitar lo que estamos hablando de De docentes. docentes, claro, exactamente, con las diferencias, porque ¿cómo vimos que se define la culpa? La culpa es la negligencia según las circunstancias de tiempo, persona y lugar. El docente tendrá a su cargo alguna obligación, vos tendrás otras distintas. En la medida que el incumplimiento de tu obligación genera el daño del alumno, ahí vas a ser responsable. Sin presunción de culpa. ¿Está claro? ¿Alguien más? No, yo tengo una pregunta. Mis nenes van a una escuela que es una cooperativa de educadores, ¿no? El otro día, bueno, en 3 días lo retiré al más chiquito de 4 con 2 golpes en la cabeza con emergencia, entonces me fui a quejar al día siguiente. Me dijeron que no había sido... Me dijeron que no había sido en las 4 horas de jardín, sino que había sido en el recreo del taller. Entonces la directora me dijo, vas a tener que hablar con la directora del taller porque es responsabilidad de ella. Viene la directora del taller, bueno, me pidieron disculpas del caso. Yo le dije que para mí, o sea, el responsable era el colegio, porque yo lo dejaba de la puerta para adentro. O sea, le dije, si pasa en el taller, si pasa en el comedor, si pasa en donde pase, para mí el responsable es el colegio. Y me dice, sí, pero esto es una cooperativa. Bueno, por lo que vimos acá, no importa la figura jurídica, esto es como que la cooperativa parece que por ser cooperativa las normas tienen que ser más leves. No. O sea, la ley no distingue que sea cooperativa, asociación motora, lo que quiera. La forma jurídica que elija para organizarse es indiferente a la ley. El establecimiento es responsable. Si es la directora de colegio, la otra directora responsable por culpa simple, bueno, eso es otra cosa. Pero por eso digo, esta norma sacó afuera a los directores. El colegio es responsable y no importa la figura jurídica, si sea cooperativa, mutual, asociación civil, lo que sea. Y tiene que consultarse eso. Lo que sí, también a mí el otro día en la escuela, que me cobra una fortuna, donde va mi hija, me vino con un moretón así. Por suerte a los 2 días se me fue. Entonces, también tiene que haber, puedo decir que tuvo un daño moral y es mentira porque a los 2 días no pasó nada, todos los compañeros venían a ver, le trajeron chocolate, o sea, la verdad que no tuvo daño. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil, tiene que haber un daño, ¿no? Efectivo, como dice vieron que, les vuelvo a repetir, el Código Civil es bárbaro para leer porque es un manual. Un daño cierto, subsistente,
tiene que estar el DAN. Para la responsabilidad civil, después para quejarse con el... Digo porque tal vez a tu... Fue más que nada una queja, o sea, Sí, sí, fue ay, más tranquilo. Porque yo obviamente cuando vino mi hija así lo llamé al director y le dije de todo, por supuesto. Por supuesto como padre uno quiere, no, pues yo casi me morí echado así, le dieron un decador y no pasó nada. Pero bueno, uno como padre quiere matar a alguien primero y después. Pero en los términos de responsabilidad civil tiene que haber un daño, ¿no? Cierto, subsistente, con los requisitos del daño reparable. Puede ser daño moral también, por supuesto, porque está previsto. Pero por ahí si fue algo que nos enojó, pero no resultó en un daño, no hay responsabilidad civil. Obviamente que como padre nos enoja mucho, pero no tiene nada que ver la forma en que esté organizado el establecimiento educativo, por más que sea mutual, cooperativa o centro franciscano de no sé qué. Fíjate, ese establecimiento educativo, porque una vez se trató en otro caso también de punir que como era una escuela religiosa, que se llama nada que ver, o sea, la norma no importa, religioso, cooperativo, mutual, reunión de padres que quieran impartir educación, aplica igual. Pero sí tiene que haber un daño efectivo, porque por ahí si le pasó eso y no tuvo... más que nada porque sí, como se fue más despacio, que hablen con los niños. Perfecto, porque... Y enseguida, fue un lavado de manos, no es mi responsabilidad, hablar con la de alguien. Porque nosotros somos una cooperativa, es un colegio aparte también, la Puente Salta, San Simón. Y sí, porque bueno, la verdad que a los docentes, a los directores, les ha quedado también por ahí. Nosotros presumimos que el derecho lo conoce todo el mundo, pero la verdad es que no lo conoce, no tiene ni idea. Entonces, si un padre va a quejarse, piensa que lo van a demandar a él. Esto es la verdad. Los docentes no saben que el derecho cambió, que su responsabilidad ahora es un poco más leve. La verdad es que en general una acción normal de alguien así, yo no tuve la culpa, yo primero. Los niños mismos, ¿qué pasó? Yo no fui, esto es lo primero. Así que por ahí es una reacción normal, pero no tiene que ver con las normas jurídicas y no tienen idea tampoco de cómo funciona la norma jurídica. Por eso está bueno si hay algún docente que viene a enterarse de esto, porque entonces también descarga un poco tanto temor a impartir la enseñanza como debe ser, que es lo que debería ser prioritario. O sea, el docente lo tiene que hacer, impartir la enseñanza y poner límites, según mi criterio. Esta cosa así medio light de algunos docentes a mí no me gusta nada. Yo soy de las antiguas, de los límites. ¿Alguien quiere hacer alguna? A mí me quedó una duda, sí, por ahí es un poquito técnica, pero respecto a la unificación de la prescripción en el nuevo código. No me quedó claro, a ver, qué prescripción iba a regir, atento a que si era contractual o no era contractual, y como se unificaba, ¿cómo rige? Lo explico de vuelta, seguro no me expliqué bien. El tema es que el 1117 inserto en el viejo código estaba puesto en la parte de hechos ilícitos, ¿verdad? Sí. Y reglaba los dos supuestos. Esa parte era extracontractual, con lo cual la prescripción era la de 2 años. Entonces, que Melmájara Carlucci, que fue la primera que escribió sobre el tema, dijo, bueno, sí, pero entonces la parte contractual igual le apliquemos este plazo de prescripción de 2 años. Y toda la otra doctrina le dijo, de ninguna manera no se puede. Acuérdense las reglas de interpretación de la prescripción. Siempre es restrictiva porque la prescripción implica una renuncia, así que en el 874 del Código Civil Viejo es decir, no se puede nunca ni presumir, ni tiene que ser interpretación restrictiva, entonces hay que tener mucho cuidado con la prescripción. Toda la doctrina le dijo, no, lo que es contractual, contractual. Lo que pasa es que, como ustedes saben, los abogados que ejercen, estaba tan difícil, porque si para alguna jurisprudencia, si la educación impartida el Estado era siempre extracontractual. En cambio, para otra era contractual. En las escuelas privadas no había dudas. Ahora, si era un tercero el que reclamaba, ahí sí era extracontractual. Y la diferencia de plazo van de 2 a 10 años. Y después salió la ley del consumidor que puso un plazo de 3. Pero eso después se dejó sin efecto con el nuevo Código Civil. Entonces siempre los plazos de prescripción han sido un dolor de cabeza. Por lo tanto, siempre uno mete la demanda, siempre. Ahora tenemos un plazo para todo tipo de responsabilidad,
ya sea del ámbito contractual, extracontractual, de 3 años. Con el nuevo Código Civil es de 3 años, en la parte de atrás, para cumplimiento, ojo que para cumplimiento contractual es 5, pero bueno, eso tiene que ver con otros temas. Tanto para el ámbito contractual como extracontractual, la prescripción se unificó. En el nuevo Código Civil, yo lo que les dije que hay algunas diferencias que no pueden ser unificadas, ¿no? Si uno lo lee todos los artículos y dice, bueno, pero acá se mantiene por ahí. Pero bueno, porque no es lo mismo que yo me ponga de acuerdo con ella, con un contrato, prevea inclusive las consecuencias a resarcir, que yo efectúe un daño con vos que no tengo ninguna vinculación previa, donde la ley me impone las consecuencias. O sea, hay algunas pequeñas cositas que no se pueden unificar. Pero después el tema de prescripción, que era lo más controvertido, daba unas inseguridades jurídicas terribles. En la responsabilidad médica, ni hablar también. Eso fue unificado con el nuevo código. El problema es para los casos que se rigen, digamos, con el viejo código, por estas opiniones doctrinarias que por ahí hacen dudar cuál es el plazo de prescripción, porque bueno, no es cualquiera, es ahí a quemar maja de caluda. Pero bueno, no sé si fue claro. ¿Alguna duda más? Bueno, entonces te podemos hacer una última pregunta. Bien, escuchamos perfecto lo de la responsabilidad en cuanto en la ley nacional, todo bárbaro. Provincia de Buenos Aires no adhirió. Proyecto no adhirió. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con el Estado y con esa responsabilidad? Bueno, teniendo en cuenta, y no queremos ni pensar en lo que pasó, por ejemplo, con la cuestión de edilicia en Morelos. Sabemos que la responsabilidad claramente es del Estado, que no se ha hecho cargo de resolver la edilicia. Si tenés algún caso jurisprudencial, ¿qué ha decidido? Todavía no hay nada. Todavía no hay casos todavía, porque por eso no hay casos todavía que han llegado a instancias por lo menos que se publiquen. Vieron que se publican en la Cámara para arriba con el nuevo Código Civil la responsabilidad del Estado. En mi opinión y de algunos autores, todavía mientras no adhiera o no dicte una ley propia, se rige por el Código Civil porque es por aplicación analógica. Y si dicta una ley propia que es realmente con una desigualdad manifiesta para los alumnos, para mí es constitucional acá. Sí, estaba en contra de la Convención Internacional. Bueno, lo que pasa es que perfecta la aclaración. La Convención Internacional de Derechos del Niño forma parte integrante de nuestra Constitución 75 y 122, así que marche preso. La verdad, ni hablar, o sea que ahí ¿alguno más quiere hacer alguna acotación, sugerencia? Bueno, entonces vamos a tomar el leche. El PowerPoint queda en la página de la cosa y ahí están los datos de los fallos que les recomiendo al que esté interesado que los lea porque